Bien, continuamos con el tema selectos de física en el bloque número 2 y ahora vamos a ver lo que es el momento de inercia. Siempre que tenemos un objeto que está en reposo, pues siempre va a procurar seguir en esta condición, es decir, no moverse. Y uno que está en movimiento va a procurar seguir en este movimiento en línea recta, es decir, tratar de no detenerse. La propiedad que tienen los cuerpos para oponerse a los cambios de su estado de movimiento de rotación recibe el nombre de inercia rotacional, o también llamado simplemente momento de inercia. La inercia rotacional, al igual que la traslacional, va a depender de su masa, pero a diferencia del movimiento traslacional, depende de la distribución de la masa del cuerpo respecto a su eje de rotación. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Si dejamos caer sobre este plano inclinado un cilindro y un anillo, que pueden tener o no la misma masa y diámetro exterior, el cilindro siempre va a rodar más rápido hacia abajo, porque el anillo, por tener la masa concentrada más lejos del eje de giro, va a tener una mayor inercia rotacional, oponiéndose con esto al giro, y obviamente con esto va a ir rodando más despacio. A diferencia de que si se deslizan dos bloques de diferente masa por un plano inclinado y se dejan caer del suelo, sabemos que van a caer al mismo tiempo, porque solamente dependen de su masa. Cuando interviene la rotación, el objeto con mayor momento de inercia o inercia rotacional va a tener mayor resistencia al cambio en su movimiento, es decir, va a tardar más tiempo en rodar por un plano inclinado. Vamos a ver ahora la relación entre el momento de torsión y aceleración angular. Para esto vamos a recordar lo que veíamos en las primeras clases, ¿sí? El momento de una fuerza. También recibe los nombres de momento estático, momento de torsión o simplemente torque, que se refiere a torcer. Y esta, recordemos que es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Este también puede ser interpretado como la intensidad con que una fuerza, al actuar sobre un cuerpo, le va a comunicar un movimiento de rotación, es decir, lo va a hacer girar o lo va a torcer. La magnitud del momento de torsión respecto al eje de rotación se va a representar con la letra M mayúscula o bien con la letra griega tau, y se va a calcular multiplicando el valor de la fuerza que se está aplicando por el brazo de palanca o la longitud que tiene este. Entonces tenemos que el momento de una fuerza va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca. Consideramos momentos positivos y momentos negativos. Vamos a decir que un momento es positivo cuando la tendencia a hacer girar el cuerpo está en sentido contrario a las manecillas del reloj, y va a ser negativo cuando la tendencia sea a girar el cuerpo en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí lo vemos claramente. Positivo cuando es opuesto al giro de las manecillas del reloj, negativo cuando es en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, tenemos aquí algunas fórmulas y eso nos va a permitir comprender un poquito mejor el momento de torsión y la aceleración angular. Vamos a considerar de aquí pues el radián. Recordemos pues que un radián va a ser el ángulo formado por el arco entre el lugar número 1 o el lugar de inicio y el lugar de fin a donde llegó este objeto o esta rotación. Es decir, el radián va a estar dado por el arco de nuestra circunferencia o el ángulo del arco y el radio, es decir, un radián va a ser igual al desplazamiento angular cuando éste tiene la misma longitud del radio. Suponemos que aquí el radio mide 0.5 metros, entonces el radián va a ser, o un radián va a ser igual a este desplazamiento angular cuando sea igual a los 0.5 metros. La velocidad angular va a ser la división o el cociente entre el desplazamiento angular y el tiempo que va a tardar en realizarlo, y esto se expresa en radianes por segundo. Y aquí tenemos algunas otras formas de calcular la velocidad angular. 2pi sobre el periodo. Estas fórmulas ya las habíamos analizado en las clases pasadas
al igual que la velocidad lineal, la velocidad angular, aceleración lineal y angular. Estas ya las habíamos analizado la clase pasada. Tenemos aquí también otras de las fórmulas, aceleraciones angulares, que también ya lo habíamos visto. Tenemos pues que la propiedad dice que tienen los cuerpos de oponerse a los cambios en el estado de momento de rotación, va a ser el nombre de inercia rotacional o momento de inercia, es lo que veníamos viendo ahorita, ¿sí? Y el momento de inercia o el momento de torsión va a estar dado por la inercia o el momento de inercia por la aceleración angular. Estas son fórmulas conocidas. La fuerza con las leyes de Newton, la masa por la aceleración, en este caso lineal, ¿sí? Y generalmente cuando es angular pues tenemos el radio. Tenemos aquí obviamente otra representación de lo que son los radianes, que es lo que son los momentos de rotación o momentos de fuerza, y algunas otras formas de aplicarlo dependiendo de los datos que tengamos. Entonces, el momento de rotación va a estar dado con la letra M, que va a ser igual al momento de inercia, va a estar representado con una I mayúscula por la aceleración angular, es lo que veíamos hace rato. De aquí podemos despejar cualquiera de estos datos o de estas variables y vamos a tener las diferencias de ellas. Tenemos pues que un momento de rotación o momento de una fuerza resultante no equilibrada es al actuar un sólido rígido cuando éste le produce una aceleración angular que es directamente proporcional al momento de rotación aplicado y a su vez inversamente proporcional al momento de inercia rotacional del mismo cuerpo, ¿sí? Y aquí tenemos también la forma de calcular los momentos de inercia. Tenemos aquí algunas figuras con sus respectivas fórmulas para calcular los momentos de inercia de cada una de ellas, dependiendo del tipo de cuerpo que sea. Estos mismos cuerpos pues los vamos a ir aplicando, se van a ir aplicando para los ejercicios y vamos a utilizar, dependiendo de lo que diga, cuál es una fórmula para cada una de ellas. Esto es un poco más fácil, puesto que ya para cada una de las figuras nos dan una fórmula específica. Entonces el momento de inercia o inercia rotacional va a ser la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento de rotación. Trabajo rotacional y energía cinética de rotación. Eso también son básicamente fórmulas para calcular esto. El trabajo pues es una magnitud que se va a producir cuando una fuerza va a mover un objeto en la misma dirección en la que se aplica. En la mecánica de rotación, un trabajo rotacional es cuando se produce un giro en un objeto por el efecto de la fuerza aplicada a dicho objeto. Ese sería desplazamiento angular. Pues aquí tenemos que el trabajo rotacional siempre está dado en joules y va a ser el momento de rotación o momento de torsión por el desplazamiento angular expresado en radianes. Tenemos aquí también la fórmula para el trabajo mecánico. Y continuamos con potencia rotacional. La potencia rotacional va a estar representada con la letra P. Se refiere a la rapidez con la que se produce un trabajo rotacional. Es decir, la potencia va a ser igual al trabajo rotacional sobre el tiempo, es decir, cuánto tardo para hacer el trabajo rotacional. Y está dada en joules. También en algunos casos nos pueden dar la magnitud de la velocidad angular. Esta siempre recordemos que está en radianes por segundo y entonces sería joule sobre segundo y quedaría watts. Recordemos que radian sobre segundo es igual a tener 1 sobre segundo porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Energía cinética rotacional va a ser o la van a presentar los cuerpos cuando giran sobre su propio eje. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una canica y antes de soltar esta canica por el plano inclinado, esta tiene una energía gravitacional que es igual al peso por la altura, pero conforme va cayendo se va transformando esa energía potencial gravitacional en energía traslacional, es decir, se va a ir recorriendo.
Pero además, como existe fricción entre la barra o el lugar en donde se desplaza, también va a presentar una fricción o rozamiento, entonces va a empezar a rotar y va a tener una energía cinética de rotación o rotacional. Esta la vamos a calcular como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esto expresado en radianes, recordemos. Momento angular y conservación del momento angular. Entonces tenemos que cuando una partícula está girando, la partícula tiene una velocidad lineal inicial y por lo tanto esa cantidad de movimiento se va a determinar multiplicando la masa por la velocidad lineal. La magnitud de ese momento de la cantidad de movimiento lineal la vamos a expresar de esta manera, ¿sí? Masa por la velocidad lineal por el radio. Y aquí tenemos más fórmulas. Entonces tenemos que la magnitud de la cantidad de movimiento angular va a ser, o de un cuerpo en rotación, va a ser siempre el producto de la magnitud del momento de inercia por la magnitud de la velocidad angular. Las unidades para la magnitud del momento angular van a ser kilogramos por metro cuadrado sobre segundo.